Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera. Este programa que realizamos con tanto cariño para llegar a sus hogares, a sus familias, a los diferentes municipios que hacen parte de la red Oriente TV, un programa que realiza la Universidad Católica de Oriente con el canal Cable Plus Televisión. El día de hoy, como pueden observar y tal vez escuchar, estamos transmitiendo desde la Universidad Católica de Oriente, esta casa de estudios académicos que permite precisamente la formación de nuestros profesionales. ¿Han escuchado la palabra tal vez millennials? Generación Y, generación Z, o tal vez algunos de nosotros se vieron algún programa sobre generación de la guayaba o la pelota de letras, los más grandecitos. Pero resulta que hay una palabra que ya se empieza a usar mucho, centennials. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de personas jóvenes están dentro de este grupo? Es muy importante que en las familias comprendamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, están en un momento haciendo historia. Tal vez, como diría el padre Alberto Restrepo, estamos en una nueva cultura, estamos pariendo una nueva sociedad, una nueva edad, cultura emergente. El día de hoy precisamente vamos a tratar de desarrollar este tema y tenemos dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a la profesora Mónica Marcela Acosta Amaya y tenemos a una centennial que a la vez es practicante de psicología del 9º semestre, Estefanía Giraldo. Más adelantico pues les vamos a hacer una presentación más amplia. Padre Raúl, bienvenido al programa en el día de hoy, Diálogos de Frontera. Gracias, David, ¿cómo estás? Pues bueno, muy bien y muy interesado en el tema. Ya no entramos, padre, ahí para que se ubique. ¿Qué generación pertenecemos? Pues realmente, padre, yo sería casi millennials, pero me tocó la guayabita. Pero bueno, algo es algo. Muy bien, vamos a ver una nota en este momento que va a introducir el tema de los centennials y ya regresamos. Pertenecer a la generación centennial, digamos que ha sido pues una exploración y algo muy bonito, lo cual pues me ha podido nutrir mucho como persona. A nivel de relaciones, considero pues que me rodeo de un entorno muy bueno y muy saludable para mí. Me gusta ser un poquito exclusivo en las relaciones que escojo como amigos, porque me gusta rodearme de personas que aporten a mi proyecto de vida y que yo también les pueda aportar a los de ellos. Entonces también me gusta como compartir con personas que están motivadas, que les gusta hacer cosas interesantes también, que se preocupan por ellos mismos, y me gusta tener un entorno social no muy grande, pero que verdaderamente pues sea un entorno de calidad. Por otro lado, mis relaciones con mis familiares pues también son muy buenas. Me gusta estar mucho en contacto con ellos, compartir con mi padre, con mi madre, con mi hermano y pues estar en contacto constantemente con ellos, ¿cierto? Porque creo que la base fundamental de una persona es la familia. Y si uno tiene una buena relación con ellos, pues todo su entorno a su alrededor está supremamente bien. Por otro lado, los beneficios que he podido observar pues en esta generación, más que todo desde la parte mía, es que bueno, nacimos en una generación que afortunadamente pues se centra en toda la parte digital, ¿cierto? Y digamos que estar en contacto con la tecnología, tener acceso a todas las plataformas que actualmente están rigiendo al mundo y tener como un manejo no muy avanzado, pero que se puede desarrollar uno bien en ese ámbito de la comunicación es supremamente bueno, ¿cierto? Entonces digamos que tener a la par el desarrollo tecnológico que se está teniendo actualmente es algo que me gusta demasiado y que lo he podido ver como un gran beneficio, ¿cierto? Por otro lado, también creo que pues, las relaciones que tuve como tal a lo largo de mi vida y más que todo en mi infancia fueron muy fructíferas. El poder jugar con amigos fuera de casa, compartir con ellos, relacionarme con ellos, conocerlos, me ayudó a construir pues, un perfil social mucho más amplio y poderme relacionar mucho más fácil con las personas. Obviamente hay momentos en que
digámoslo entre comillas, la batería social está bajita, pero que más sin embargo me gusta mucho, ¿cierto? Relacionarme con las demás personas, conocerlos y compartir. A nivel de dificultades, digamos que este proceso que uno tiene de transición de joven a adulto, pues como a todos nos da duras en ciertos momentos, y el ya crecer un poquito más y optar por responsabilidades mucho más fuertes, son a veces dificultades que uno se encuentra en el camino, pero que a medida va pasando el tiempo uno va superando y va observando, ¿cierto? Entonces digamos que esos dos factores han sido buenos, y por otro lado, pues como lo acaba de comentar, ha sido un poco difícil, pero que más sin embargo uno se va superando y se va conociendo muchísimo más. A nivel aspiracional, digamos que uno en esta edad y también pues de la generación queremos tener buenas aspiraciones, ¿cierto? Queremos rodearnos de un buen entorno a nivel relacional, y también queremos buscar muchas oportunidades que nos fortalezcan como personas y como profesionales. A nivel actual, pues obviamente quiero culminar mi carrera de forma exitosa, ¿cierto? También quiero encontrar un buen trabajo en el cual me pueda desarrollar, y que la labor que estoy desarrollando como comunicador social pues sea valorada y respetada. Por otro lado, también sentar buenas bases a nivel familiar, a nivel pues social, con amigos y con compañeros de trabajo, y lo más importante, pues tener buena salud para que todo esto se pueda desarrollar de una manera muy efectiva, ¿cierto? Y lo más importante, aspirar a ser una buena persona, aspirar a ser un gran profesional y un buen ciudadano. Saludamos a todas las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa el día de hoy para hablar sobre los centennials. Una palabra algo extraña para las familias, pero tal vez para los jóvenes que nos ven en este momento es algo muy común. Para ello tengo el gusto entonces de presentarles dos personas muy especiales. La primera es la profesora Mónica Marcela Acosta. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente, en su momento en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, y es magíster en salud mental. Actualmente tiene a su cargo el proyecto Pedagogos en la Universidad Católica de Oriente, que es todo ese acompañamiento que hacemos a nuestros estudiantes en todo su proceso formativo. Profesora Mónica, qué bueno tenerla con nosotros en Diálogos de Frontera. Un cordial saludo, Jesús David, un cordial saludo, Estefanía, padre, y para todas las personas que nos están viendo, y muchas gracias pues por hacerme parte de este encuentro hoy. Bueno, y a usted por aceptar la invitación. Tenemos a Estefanía Giraldo. Podríamos decir, bueno, hay que decir que en realidad ella la tenemos como invitada porque corresponde al grupo de jóvenes centennials. Pues ya se podrán imaginar pues, que es una persona muy joven y que tiene en este momento su práctica profesional de psicología en el 9º semestre en la Universidad Católica de Oriente. Estefanía, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahorita vamos a aprender un poco, queridas familias, de precisamente Estefanía alrededor de los centennials. Padre Raúl, qué bueno que nos abra el programa el día de hoy, que nos dé su contexto con respecto a lo de generación. Esas generaciones, esos ciclos que se van dando y que pues es el abrebocas para el programa en el día de hoy. Ese término de las generaciones, y aquí me apoyo con un autor que en varios momentos lo he citado, pero es una de las autoridades en tema de generación, y es Ortega y Gasset. Él dice que para que se dé una generación tienen que pasar 30 años. La primera generación o los primeros 15 años uno recibe una cultura, la recibe. Los otros 15 años está en esa cultura y los otros 15 años ya propone, ya tiene otro ambiente, transmite, propone. Entonces son 45 años como para que empiece una nueva generación. 15 de recibir, 15 de adaptarse, 15 más o menos de proponer, y luego aparece el otro punto. Una generación se caracteriza por la sensibilidad con las circunstancias o los momentos que se está viviendo. Puede ser que ahora una generación, su característica o su sensibilidad es con la comunicación a través de Internet, una característica. Una característica en las redes sociales.
es una forma de caracterizar y de sentir el pulso de la vida. Pero yo no quiero dejar esto solo, que exista una generación, y aquí vienen otros dos términos que nos ayudan a entender lo de la generación, y es el concepto de coetáneos y contemporáneos. Por ejemplo, Jesús David será centenio, es posible. Él es contemporáneo de Estefanía, pero no es coetáneo. La coetaneidad tiene que ver con la edad, la contemporaneidad tiene que ver con el momento. Entonces, Jesús David utiliza redes sociales, claro, significa que es contemporáneo, pero la coetaneidad tiene que ver más con la edad, con otra sensibilidad. En este sentido, Jesús David, ¿cómo siente la sensibilidad de las redes sociales? Estefanía, ¿cómo siente la sensibilidad? Entonces son momentos. La generación centenio, pues, por lo regular está caracterizada con un periodo histórico, creo más o menos nacido en el año de 1995. Sí. Nacido hasta nuestros días, que ahí hay unas características. A nosotros, pues no nos tocó la época del correo, solo el correo electrónico. Yo recuerdo en la época mía, cuando estudiaba en Roma, la felicidad que yo sentía de venir del estudio a ver que me llegara una postal, una carta. Ya ahora eso no se tiene, son otras características, son otras miradas. Muy bien, padre. Uno podría decir que entonces estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Con lo que nos dice el padre José Raúl, uno diría que estamos cambiando de época porque tal vez estamos en ese cuarto momento que usted nos está proponiendo. Algunos lo están transformando, lo están viviendo y otros están ya aportando y dejando a la sociedad una nueva cultura. Profesora Mónica, ábranos el contexto y es ¿por qué hoy hablamos de centennials? ¿Qué significa eso de centennials? Okay. Bueno, también son conocidos como la generación Z. ¿Z? Sí, la generación Z. Elementos importantes y que quiero hacer como un zoom de lo que nos plantea el padre José Raúl, y es la generación siempre hace con lo que recibe de la generación que lo antecede. Y ese es un elemento muy importante que quiero que tengamos ahí sobre la mesa, porque nos permite precisamente ese análisis frente a cómo interactuamos con la otra generación. En psicología, y sobre todo cuando hablamos de psicología evolutiva o psicología del curso de vida, hacemos un análisis en esa relación intergeneracional. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Quiénes somos los papás ahora de los hijos que ocupan una generación distinta? Entonces, ese es un elemento muy, muy valioso que nos convoca también. ¿Quiénes son los centennials? Primera característica de los centennials o de la generación Z, son nativos digitales, y eso nos diferencia en función de los millennials o en función de las generaciones que anteceden. Es porque es de las primeras generaciones que nacen en una era que está digitalizada y que está conectada, que está interconectada. Eso de entrada trae unas transformaciones en la forma de concebir el mundo y en la forma de relacionarse con el mundo, en la forma de relacionarse con sus pares y en la forma de relacionarse con quienes venimos de generaciones anteriores, ¿cierto? Porque es uno de los retos importantes. Y tienen otras características que están asociadas al momento histórico en el que han nacido y que vienen experimentando, pero sobre todo ese momento histórico en el que han nacido. Suelen ser entonces personas que están entre la adolescencia y adultos jóvenes. Hoy en día los encontramos en ese rango de edad, por eso Estefa nos acompaña. Estefa ya cruzó el umbral de la adolescencia, ya es una adulta joven Estefa. Y una adulta joven, o hay otros autores que los llaman adultos emergentes, ¿cierto? Claro. Como adultez emergente. Suelen ser personas que están con unos intereses bueno, que en términos de estos retos que les ha tocado experimentar, tienen una particularidad que no tenemos nosotros como generaciones anteriores, y que yo creo que eso está muy asociado también a su forma de ver el mundo. Y es que es una generación que nace en un momento histórico que tiene que ver con el cambio climático.
es una generación que nace con una preocupación por el futuro del planeta. Nosotros teníamos un poco más de seguridad frente a las condiciones climáticas y ambientales que experimentábamos. Entonces, si bien nos preocupábamos un poco porque, bueno, hay que cuidar el entorno en el que vivimos, no estábamos con la presión encima de que nos quedan tantos años de vida o que el planeta se va a acabar. Las condiciones en términos de los cambios climáticos para nosotros como generaciones anteriores no eran tan fuertes, para esta generación un poco más. Y además de eso, pues están permanentemente siendo permeados por la información que los medios de comunicación traen al respecto. Entonces eso genera una perspectiva de vida importante que a veces la pasamos de largo, pero que tiene una influencia muy significativa en la forma como ven el mundo, en la forma como habitan el mundo y en la forma como ven el futuro. ¿Cierto? Gracias, profesora Mónica. Estefanía, para cerrar este primer bloque, la profesora nos describía qué tal vez otras características distinguen a los jóvenes centenias en este momento. Pues básicamente la profe lo resumía de una forma muy cercana, o sea, una forma que conoce qué es un centennial. Y más allá de lo que la profe decía, claro, hay una conciencia social aparte del cambio climático, también hay una conciencia social que nos marca en lo que tiene que ver con la diversidad. Entonces entendemos que hay un cambio climático que está siendo significativo y que nos puede afectar en un futuro, pero también somos conscientes de que hay unos aspectos sociales que nosotros ya no pasamos por encima de ellos. Entonces entendemos que el cambio climático nos afecta, pero también entendemos que hay un partido político que muchas veces no cumple nuestras metas o nuestros objetivos y que también es algo que nos preocupa a futuro, es algo que nos preocupa a cómo me voy a ver en 20 años, si en mi caso estudio psicología y eso está pensando este senador de la psicología, cómo me estoy viendo yo o cómo se está viendo mi carrera a largo plazo. Y ya que somos nativos digitales, también como consumimos la información digital tan a corto plazo, también nos permite tener como un repertorio general de no solamente lo que está pasando en Colombia, sino también lo que está pasando en Estados Unidos y nos apropiamos de eso. Somos una generación de que nos apropiamos, pero no porque me beneficia, sino porque, mira, está siendo auténtico, entonces me identifico no porque me haya pasado, sino porque también siento desde este mismo marco de la generación. Queridos televidentes, el día de hoy conversando un poco alrededor de lo que son los centennials. Tenemos una explicación por parte de la profesora en cuanto a la época y el momento histórico y algunas particularidades. Y Estefanía nos habla precisamente de la perspectiva de futuro. Podríamos decir entonces que son esos jóvenes nativos digitales, interconectados y que piensan realmente en un futuro, pero que le es próximo y que debe saltar las barreras, como bien nos lo decía, en torno a lo político, lo cultural, pero que de todas maneras los está tocando. Y yo creo que eso es un tema bien interesante que más adelante podemos explorar. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola,
con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO.
Lo que espero de la educación actual es que no solo nos enseñen las técnicas, sino también que nos induzcan a ese contexto real al que vamos a salir nosotros como futuros profesionales. Y obviamente espero una buena calidad por parte de los docentes, poco más, una buena educación humana también. Lo primordial es que en cada institución educativa se le desarrolle a los estudiantes un pensamiento crítico y también las habilidades para poder desarrollarse en su vida, tanto como materias como las finanzas, la salud, que eso incluiría los primeros auxilios. También que nos enseñen cómo organizarnos en nuestra vida diaria. También esperaría de la educación actual que nos enseñen más acerca de ingeniería, de ciencia, de tecnología, de idiomas, y no solamente materias que han sido siempre desde lo común, sino que nos ayuden en nuestro día a día. Para la educación, pues la gente tiene diferentes propósitos, pero para mí puede ser solo para conocimiento y para progresar en la vida. Respecto, por ejemplo, con la que ha pasado con el área de salud últimamente, con los profesores que son como un poquito inhumanos, esperaría que de parte de todos los profesores de esta misma área como que mejoraran y nos trataran a nosotros también como lo que somos humanos, y que nos enseñen también a mejorar como esta humanidad con los pacientes y con nuestros mismos compañeros. Yo esperaría que la educación actual pueda enfocarse en diferentes aspectos de las personas. Yo diría que siempre hemos estado enfocándonos en potenciar ciertas capacidades en específico. Por ejemplo, las matemáticas o la lingüística, y en realidad hay muchas otras inteligencias que hacen falta tener en cuenta, ya que obviamente no todos tenemos las mismas capacidades y sería bueno que pensemos un poco más en la parte artística o en la parte deportiva. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy conversando un tema bien interesante, los centennials. Ya se nos ha dicho quiénes son, las edades, más o menos el proceso en que están, el proceso que vienen viviendo en su experiencia personal, cultural, tecnológica, entre otros. Pero, ¿qué identifica a los centennials? ¿Cuáles son esas particularidades, hitos históricos, momentos sobresalientes de esta época que les ha tocado vivir, asumir, inclusive algunos ya con liderazgos tempranos políticos, transformar? Estefanía, ¿qué podemos decir al respecto entonces de qué caracteriza, qué identifica los centennials? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, lo que tenemos como nativos digitales también nos da como ese hito histórico del boom de la telefonía móvil. También hay que tener presente, y es algo que no lo enmarcamos mucho, en el 2007 sale el primer iPhone y este enmarca todo el contexto de lo que es la creación de YouTube, lo que es Facebook, TikTok, y que aparte de también ser una red social que sigue siendo muy utilizada, llega algo que a todos los centennials nos ha permeado y nos sigue permeando, y son lo que en ese momento se conocían como youtubers y ahorita se están conociendo como influencers, y que son estas personas de que tienen un contexto, tienen una experiencia, pero también mueven y mueven en masa. Es decir, que estos jóvenes que vemos a través de las redes sociales están haciendo algo que les es propio, porque algunos creerían que es una moda, ¿no? No, es que se volvió youtuber o se volvió influencer. Profesora Mónica, frente a esto, ¿eso es una cosa que es intrínseca, que es dada? ¿Cómo la podemos comprender mejor? Yo creería que es ambas, ¿cierto? Creería que es una condición o una característica que está dada precisamente porque ellos habitan este mundo digital. Ese es su entorno cotidiano. Entonces, al ser su entorno cotidiano, pues es el entorno que transitan de manera permanente. Para nosotros, como adultos acompañantes, puede ser un poco complejo relacionarnos con o comprender la facilidad que ellos tienen para la apertura con respecto a su intimidad, ¿cierto? O los intereses, por ejemplo, por crear contenidos a través de las redes sociales. Pero, pues recordemos, como nos dice Estefan, que ese ha sido su nicho en el que han crecido. No quiere decir que sea necesariamente bueno o malo, ¿cierto? Es el contexto en el que ellos normalmente han estado. Entonces, hace parte también como de su momento histórico y hace parte de su identidad de alguna manera. Es muy difícil encontrarnos un chico de la generación Z hoy en día que no tenga redes sociales. No quiere decir que no existan, claro. Y hay muchos que optan y toman la decisión de no tener redes sociales. Pero incluso hoy en día
no es solamente una red social a la que ellos acceden, ¿cierto? Entonces está Instagram, está TikTok, está Snapchat, están una serie de estrategias o de canales que les permite la comunicación. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es que es una generación a la que la forma de interacción le cambió considerablemente a la forma de interacción que tuvimos las generaciones que anteceden. Ahorita estábamos hablando antes del programa un poco de cómo nos tocaba a nosotros esa socialización, estando pequeños, teníamos vida de barrio, ¿sí? Hoy nuestros adolescentes y adultos jóvenes han experimentado poco lo que implica la vida de barrio, y las relaciones interpersonales se dan a través precisamente de la conectividad. Eso trae muchas ventajas porque facilita la comunicación inmediata y fluida, pero también trae muchas desventajas porque trae asimismo esas dificultades, por ejemplo, en las habilidades sociales, trae esas dificultades en cómo se tramitan, por ejemplo, los encuentros a nivel físico, en el cara a cara, en cómo interactuamos con el otro o incluso en cómo interactúan con las generaciones que les anteceden. Entonces trae muchos retos también implícitos. Además, pasado por la pandemia, que ya pues, nos decías ahora, se generan las consecuencias para la salud mental y familiar muy profundas. Perdón, Jesús David, yo hago ahí una observación, y es que muchos de estos chicos de la generación Z, cuando estaban en la pandemia, estaban en el momento de transición de la infancia a la adolescencia. Claro. Sí. Eso trae si le sumamos a eso que biológica y psicológicamente esa transición de la infancia a la adolescencia trae ya por sí unos retos importantes y unas dificultades asociadas a ese momento histórico, a ese momento biológico y psicológico, perdón. Le sumamos el tema de que estamos en confinamiento, estamos atravesando una pandemia, no, el asunto que hablábamos ahorita del futuro, ¿qué va a pasar? Vamos a sobrevivir, vamos a tener futuro, entonces eso trae otras complicaciones también. Gracias, profesora. Padre Raúl, al escuchar las compañeras frente a esta realidad tan interesante, porque no es ni bueno ni malo, podríamos decir que estamos viviendo entre el hiper y el hipo. Hiperconectividad, hipercomunicación, hay una posibilidad de la velocidad, como algunos también lo hablan, de una hipererotización, hipersensibilidad, bueno, todo lo que aparece con el hiper, pero también entonces va a aparecer el hipo, o sea, aquello que empieza a bajar, nos lo mencionaba la profesora, en el tema de las emociones, en el tema de la tolerancia a la frustración, como que empiezan a aparecer unas limitaciones, sin decir que sea bueno o malo, sino que son realidades, relatos que para los padres de familia tomemos atenta nota, porque debemos tener la capacidad de ponernos en el lugar de nuestros hijos. Ellos están habitando un momento histórico, están habitando una realidad, no podemos pretender que ellos vivan la experiencia como nosotros la vivimos en su momento. Padre Raúl. El escuchar a Jesús David y a Estefanía y a Mónica, pues se me viene aquí a la mente dos categorías que tienen que ver con la conectividad y nos ayuda a hacer un análisis más profundo. Stefan Zweig, que es uno de los grandes historiadores, él plantea cuál ha sido el invento más grande que se ha dado en la historia, y él dice que fue el de la telefonía. Cuando se puso a enviar, no digamos telefonía, sino cuando se puso a enviar un telegrama. Del telegrama, el teléfono, la televisión, internet. Eso revolucionó dos conceptos, tiempo y espacio. Cosas como estas. Yo en este momento puedo estar viviendo lo que estaba sintiendo, lo que está viviendo España. En el momento que hubo la guerra pérsica, nosotros la podíamos ver por televisión al mismo instante. Ahí hay un concepto distinto de espacio. La generación de centenios tiene un nuevo concepto de espacio y a la vez tiene un nuevo concepto de tiempo. Pues que estamos hablando de un espacio que ya no es físico incluso, sino que es un espacio virtual. En ese espacio es donde ellos se desenvuelven, donde ellos están, que estamos, el metaverso. Hay un espacio. Concepto de tiempo. El concepto de tiempo ya no es un antes, un después, tampoco es un concepto así,
psicológico, sino que es un concepto que tiene que ver bastante con lo de la velocidad, que es otra manera de ver el tiempo. ¿Por qué lo del tiempo? ¿Qué se entiende por pasado? ¿Qué se entiende por presente? ¿Qué se entiende por futuro? Esas cosas entran en esta mirada. Pero esto que estoy diciendo plantea también otras cuestiones a nivel antropológico. El Papa Benedicto XVI decía, estamos viviendo una mutación antropológica. Y él decía una mutación antropológica porque ya no tenemos esa capacidad de silencio. Podríamos decir otras características. Mónica la decía, la manera en que se tenía la intimidad ya se ha ido perdiendo, no será una mutación. La manera, el mismo lenguaje, no hay una mutación. El no hacer silencio, no hay una mutación antropológica. Entonces, cada generación va a llevar como un mirar. Uno podría decir que siempre es bueno, ni es bueno ni malo, pero hacer el examen, hacer las reflexiones, algo está muriendo, algo están haciendo. También es una generación frágil y yo la llamo una generación muy huérfana en relaciones, porque sus relaciones son más de conectividad, no se crean unos vínculos profundos, sino simplemente de conexiones. Su ambiente es la conectividad y ese ambiente de conectividad lo llevan a la experiencia cotidiana. Solo conectividad, más no se crean vínculos profundos. Queridos televidentes y familias, el padre José Raúl ha hecho mención entonces de unas nuevas transformaciones. Este grupo de jóvenes está viviendo, pero también está actuando, está en un escenario donde ellos son los protagonistas de unas nuevas transformaciones, en donde el tiempo y el espacio cambian nuestra perspectiva. Nosotros como padres de familia o los que acompañamos a estos jóvenes y lo que viene, pues de entrada nos permiten, y muy bien lo que dice el padre, leer. Acá el tema de la comprensión y de la capacidad de acompañar a partir de eso que están viviendo los jóvenes. Mire, hay un filósofo, Lipovetsky, que habla que cuando las generaciones o los grupos sociales tocan fondo, digamos un fondo no tan conveniente, logran encontrar los caminos para superar estas dificultades. Pongamos un ejemplo, cuando salió, a Luisa creo que le tocó el Tamagotchi. A muchos jóvenes les tocó el Tamagotchi, era una mascota electrónica. Pero ¿qué pasó? Pues el Tamagotchi a muchos se les moría de hambre, de frío, de sueño, porque hay un tema bien particular y el padre lo mencionó. Ya el tema, y en psicología, el tema de la emoción, del sentimiento, de la pasión, del conversar, del sentir, hace que el hombre vuelva a recuperar aquello que tal vez le había perdido sentido, pero que realmente es importantísimo para su vida y su salud. En este caso, una salud mental, una salud familiar apropiada. El día de hoy, en Diálogos de Frontera, conversando un poco y entendiendo a nuestros jóvenes centennials. Ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo creo que los estudiantes universitarios nos comunicamos de maneras muy variadas, pero bastante características, como relacionadas precisamente a ese mensaje coloquial de la juventud, como ese parlache característico de los jóvenes. Entonces yo creo que es como un lenguaje bastante relajado, parchado, como se le dice pues así. Y yo personalmente trato pues de comunicarme también de esas formas, como para estar en sintonía con los demás jóvenes, pero cuando la situación o el contexto lo amerita, pues uno sí trata como de comunicarse de maneras más formales, pues para precisamente tener una mejor relación según el contexto. La forma que yo tengo para comunicarme principalmente es por redes sociales, especialmente Instagram o WhatsApp. Siento que cuando es como con amigos o compañeros suele ser como un lenguaje más casual, pues no es lo mismo que le escriba a un profesor que es hola, buenas tardes, querido profesor, a que sea como con un compañero que es, oye, ¿qué tareas hay para mañana? Los universitarios de ahora se comunican de maneras diferentes. Antes obviamente era por cartas o hablando en persona. Hoy en día también se hace, pero realmente lo que más se usa son las redes sociales, lo que son Facebook, Instagram, Twitter. En este momento eso es lo más utilizado. Lo que yo realmente más uso es WhatsApp e Instagram, porque yo por WhatsApp me comunico es más con mis compañeros para hacer tareas o para hablar con profesores, y el Instagram es como una ayuda para despejarme de lo demás y casi no me comunico por ahí. El modo en que me comunico con las personas depende mucho y varía de la confianza que yo tenga con este. Pues si es un individuo que no le tenga la confianza, mi lenguaje es muy formal a comparación de cuando es con amigos o seres más cercanos, lo hago con un lenguaje más informal. Saludamos a todas las familias que en este momento se unen a nuestros canales de Oriente TV, a toda esta red de canales que transmite Diálogos de Frontera. El día de hoy estamos conversando sobre esta generación denominada Centennials. Interesante saber quiénes son. ¿Qué características tiene como padre de familia? ¿Cómo acercarnos a nuestros hijos que han nacido en esta época y que por ende tienen esta particularidad de ser centennials? En este tercer bloque queremos conversar un poco sobre qué retos tenemos que saber para poder abordar a los jóvenes centennials y a la vez también dentro de estos retos cómo nos podemos comunicar mejor, cómo le podemos llegar mejor. Muchas personas, padres de familia que nos ven, profesionales, tal vez quieren mejorar la comunicación con un joven centennial, pero le es muy complicado por todas las realidades que ustedes nos mencionaban ahora. Profesora Mónica, le escuchamos. Bueno, yo tengo como 3 retos importantes, obviamente tenemos muchos más, ¿cierto?, en esta relación intergeneracional. El primer reto tiene que ver con la salud mental, que lo nombrábamos ahorita, y el tema de las emociones, el padre también lo nombraba, a veces hay cierta fragilidad con respecto a la forma como gestionan las emociones los chicos de esta generación. Ahora, quiero hacer un paréntesis, hacer el análisis de lo generacional nos puede traer también una complicación, y es porque obviamente vamos a encontrar personas que se salen del promedio de lo que estamos hablando, claro, ¿cierto? Entonces, son como características que compartimos de manera colectiva. En psicología lo llamamos como más rasgos de personalidad colectivas que están asociados por ese momento histórico, pero obviamente tenemos el caso a caso y tenemos los centennials o los adolescentes o los adultos jóvenes que no necesariamente experimenten la situación de esta manera. ¿Qué pasa con el tema de la salud mental como primer reto? Es una generación que el hecho de la globalidad, del estar interconectados, del poder acceder a tanta información,
pero al mismo tiempo, porque hay otros hechos históricos que nos han permitido como humanidad ir desmontando ciertos señalamientos o ciertos estigmas con muchos temas sociales, les ha permitido ser más sensibles con sus propias emociones y con las emociones de los demás, ¿cierto? Y yo creo que como humanidad también hemos puesto sobre la mesa y nos hemos permitido hablar más de salud mental, hablar más de aquel malestar que nos habita en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que pasamos, porque a veces también malentendemos un poco el tema de cómo experimentan las emociones y a veces nos vamos como hacia los extremos. Entonces nos encontramos muchas personas de nuestra generación que decimos, y yo en muchas ocasiones lo he dicho y lo he experimentado, hay una muy baja tolerancia al malestar, ¿cierto? Pero uno piensa, pero a veces también eso tiene mucho de bueno, ¿cierto? El que no tengan que aguantar a nuestra, claro, ¿cierto? A nuestras generaciones, a mis papás, les tocaba aguantarse si estaban incómodos en el trabajo que tenían, porque su condición era de aguante y porque su proyecto de vida era jubilarse en ese trabajo específico. Esta generación no quiere un trabajo fijo, no quiere un trabajo estable. De hecho, muchos sueñan con conocer el mundo, con estar experimentando otras cosas. Entonces, esa baja tolerancia al malestar les permite no aguantar cosas que no son tan chéveres, que nosotros de pronto sí aguantábamos. Ahora, también les dificulta tener cierta capacidad, en psicología algunos autores lo llaman como personalidad resistente, tener cierta capacidad para tolerar situaciones que pudieran ser tolerables o que pudieran tramitar y gestionar de una manera que les permita tener menor dificultad en la gestión de las emociones. No sé si soy clara en eso, ¿cierto? O sea, a veces o es mucho, pensamos que deberían aguantar mucho, o hay otros que dicen no puedo aguantar absolutamente nada. Entonces ahí tenemos un reto importante con el tema de la salud mental. Efectivamente son más sensibles, tienen menos estigmas, no les da pena decir tengo síntomas depresivos o tengo ansiedad o estoy yendo donde el psicólogo, donde el psiquiatra, y eso también nos abre pues muchas puertas a conversar con ellos acerca del tema. El segundo reto tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones. Estefan lo nombraba ahorita cuando hablaba del tema político, y es que suele ser una generación bastante crítica de los procesos institucionales preestablecidos que vienen de antaño, y les ha costado un poco creer en la institucionalidad. Entonces yo creo que ahí tanto las universidades, las instituciones educativas, la familia misma, que es una institución, tenemos un reto importante en cómo interactuamos con ellos para generar esos lazos de confianza, ¿cierto? Y el tercer reto, que tiene que ver con la desinformación, que al mismo tiempo está relacionado con cómo nos comunicamos con ellos. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos acerca de la desinformación? A que como hay un acceso tan rápido a la información, a lo que pasa en el mundo, y como hoy en el mundo cualquier persona puede comunicar lo que está experimentando, siempre el que lo comunica, la mayor parte de las veces, el que lo comunica lo hace desde su propia perspectiva y desde su propia percepción. Entonces nos referimos a desinformación, a que muchas veces nuestros adolescentes y adultos jóvenes se quedan con una partecita de la información, se quedan con ese creador de contenido que sigue, que está en sintonía con sus posturas, y eso hace que el resto de la información se pierda. Entonces ahí tenemos un reto importante, primero en cómo buscamos canales. Obviamente tiene que ser, considero yo, tiene que ser a través de los canales a los que ellos acceden de manera cotidiana, pero cómo creamos contenido en esos canales que tenga toda la fundamentación y toda la información, por lo menos que les enseñemos a pensar de una manera más crítica. Entonces, en ese sentido, frente a una inquietud que nos plantean de cómo comunicarnos más y mejor, Estefanía, entonces podríamos hablar de que debe ser algo que supera el tiempo, el espacio. Al hablar de tiempo tiene que ver con la posibilidad de cambio de la información de manera un poco más rápida de lo que nosotros entendemos. Me llama mucho la atención, y tú nos dirás si sí o si no, debe ser mensajes que toquen la sensibilidad humana,
¿cierto? Que tiene que ser información que no solo es la sensibilidad, sino que toca realidades sociales muy profundas, que duelen. Por eso el tema de derechos humanos, el tema del medio ambiente, el tema de los animales, bueno, entre otras cosas. O sea, te lo quiero preguntar porque si nos preguntaban cómo comunicarnos mejor y la profesora nos describe unas características, ¿tú así lo ves? ¿O qué otras cosas harían de que un mensaje te llegue y te toque? Ya sabemos que esto de el zapping, el estar mirando rápido, me va generando un bienestar porque se vuelve casi adictivo. La información no se graba, hay un tema que me están recomendando, ojo, que los jóvenes y los niños no estén periodos más de 1 hora haciendo esto para que no vayan a deteriorar su sistema, pues especialmente el de la memoria y demás. Pero bueno, tú que vives esa experiencia, ¿qué más, si es así o dónde podemos ajustar el tema? Bueno, lo que dice la profe es completamente cierto, pero también hay algo que como generación nos afecta, y es que como somos centennial, estamos rodeados de tanta información, también tenemos una debilidad, y es que todo el tiempo estamos buscando una identidad. Entonces aquella información que nos presenta una identidad, que nos presenta algo sólido, algo que nosotros podemos decir es real, está pasando, lo estoy viendo, permite como que sea como más asequible a nosotros. Entonces todo lo que tiene que ver con TikTok, con Facebook, con Instagram, son personas que están mostrando una identidad que a veces nos identifica y a veces no nos identifica, pero que sabemos que está ahí y que porque yo piense diferente no va a cambiar. La realidad climática y la realidad social pasa. En muchas partes del mundo la gente se muere de hambre y porque yo piense diferente la gente no va a dejar de morirse de hambre. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva y esa visión un poco más global de es que nos están presentando una identidad, tiende a ser más llamativo para nosotros. Cuando vas a buscar una información en particular o quieres aprender algo nuevo, ¿a dónde vas o a qué acudes o cuál es tu estrategia? Cuando voy a buscar información independiente de lo que sea, busco... No, que esté condicionada, van a buscar, no, así, tú de manera espontánea, aquí quiero ver algo. Quiero saber ¿qué te muestra el algoritmo? De cualquier cosa. Que me muestra generalmente lo que veo en redes sociales, de personas que han tenido un sustento, de autores que tienen algo que los respalda, de algo que tiene una identidad, no que esté de pronto citado en un libro o que tenga un respaldo científico, sino que la persona que lo está diciendo ya tiene una identidad social, tiene una identidad establecida y que por diferentes cosas que pueda pasar en el contexto no cambia, su identidad es esa y tiene como ese punto de vista. Puede jugar de forma positiva, de forma negativa, pero generalmente... Tú tocas algo muy interesante que siempre nos cuestionan a los padres de familia cuando nosotros vemos las noticias de una manera, la analizamos de una manera y el joven se apasiona de una noticia que, bien nos lo describía la profesora Mónica, está fragmentada o condicionada por la intersubjetividad. Y uno le dice, ¿desde dónde me estás hablando? Y me está hablando desde una red social. No hay ningún absoluto criterio científico, académico, como tú bien lo planteas. Porque yo quisiera hacerte una pregunta ahí. Cuando tú tienes una información y tú te encuentras con otros centennials y de pronto no coinciden, ¿cómo logran resolver ese tema cuando tal vez tú tuviste la posibilidad de encontrar una información un poco más válida y el otro usted sabe que la acabo de leer de un influencer, con el respeto de los influencers porque hay gente muy buena, pero que lo hace suyo y lo vuelve militante inclusive? Bueno, pasa mucho, más de lo que uno cree en el entorno universitario, se encuentra uno personas que están citando, pues, o que se apropian de temas que no conocen, no han vivido porque alguien más se lo contó. Entonces, lo que recurrimos generalmente, o lo que hago yo con mis amigos, es hacer como un pro y un contra. Bueno, ¿qué me está diciendo usted? ¿Qué le estoy diciendo yo? Y lo tratamos de contrastar con un tercero que tenga una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros estamos planteando, pero como ya lo mencionaba, que tenga una identidad, o sea, que no se va a dejar permear ni de lo que yo digo, ni de lo que mi compañero está diciendo, sino que desde su misma posición nos va a contar si le parece o no le parece y por qué. Padre Raúl, para que cierre este bloque, en algunos momentos, y nos va a tocar, y en el caso para la profe, no sé a ti, bueno, sí porque viviste la pandemia, te va a tocar un momento en la vida, en la experiencia donde vas a tener que justificar lo que es una realidad, la pandemia, por ejemplo. Como a nosotros, en ese momento que nos toca justificar algo que sucedió
y que los demás dicen, no, es mentira, no, es que yo lo viví, eso fue una ficción. Ustedes están preparados para esa realidad futuro de que la pandemia, cuando ustedes estén más grandecitos, decir, eso no existió, porque es un tema que estamos viviendo ya nosotros. Realidades que vivimos dicen, no existió, venga, lo vivimos. No, eso fue un invento de su momento. Cuando son temas así que uno desconoce, también parte uno del reconocimiento que la persona tenga sobre el tema. Entonces, en caso tal, 10 años después me digan a mi novio la pandemia, no, es que no es si la viví o no la viví, es mi reconocimiento de mi experiencia. Si la viví, si la sentí y si sufrí. O sea, no, también es una perspectiva un poco, siento yo, que no están de acuerdo todo el mundo. No hay por qué estar de acuerdo con todo. No hay por qué decirle sí a todo. Una cosa es reconocer y otra cosa es estar de acuerdo. Ajá. Entonces, cuando reconocemos y no estamos de acuerdo con el otro, entonces partimos de, es que si la viví o no la viví, no tengo por qué justificar. Yo sé que la viví. Okay. Entonces, cuando recibimos información de que no sentimos que trata de complacer al público, es información que nos llega más rápido. Queridos televidentes, el tiempo es implacable. Hemos llegado a una parte final. Vamos a ver la siguiente nota. Más tardecito entonces nos vamos a ver para que escuchemos las conclusiones y cómo apropiarnos y cómo comprender desde el ámbito familiar a nuestros jóvenes centenias. Ya regresamos. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina,
pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, conversando sobre los centennials. Tal vez las familias que nos han visto y han escuchado y están replicando o repitiendo el programa, tenemos más información para vivir mejor, para comprender mejor, para educar mejor y para comprender a nuestros hijos. Muchas veces pues, la profesora nos hacía caer en cuenta de que hay veces vamos marcando las condiciones de nuestros hijos a partir o de lo vivido o de tabúes que no son apropiados para el momento que ellos están viviendo. Llegamos a las conclusiones. Padre Raúl, qué bueno escucharlo para que nos dé su conclusión en el día de hoy. Yo me quiero ubicar más en un plano antropológico y puede que vaya un poco contracorriente o ser más reflexivo. A mí me parece que una de las características del grupo Centennial de esa generación, usted lo mencionaba citando a Lipovetsky, era el hiperindividualismo. Eso puede ser una característica, pero una característica que proviene también de un exceso de subjetividad. Creo que esa generación Centennial tiene un exceso de subjetividad. La verdad se va volviendo muy subjetiva, entonces cuesta la parte objetiva. En este plano también acoto que le gusta más o una característica es la vivencia más no la experiencia, porque la experiencia es tomar distancia sobre la vivencia, importa es la vivencia más no la reflexión. Otra característica que me parece va muy ligada al hiperindividualismo, la subjetividad y la vivencia, tiene que ver con la posverdad. La posverdad hace referencia que se vive más el acontecimiento desde la emoción que desde la parte cognitiva. ¿Cómo me afecta? Lo miro, entonces hay un maltrato y puede que no sea, pero ¿cómo me afecta? La noticia, más desde la posverdad y no propiamente desde una objetividad, porque tiene que ver mucho lo de las emociones, tiene que ver lo del sentir, lo de la parte inmediata, entonces se va perdiendo ese concepto de verdad y vamos quedando más en la posverdad. Y el otro punto que ya lo decía en cierta manera es ese concepto de comunicación. Se va perdiendo mucho el concepto de encuentro y simplemente se va teniendo la comunicación a través de la red. ¿Será que entre la red sí hay un encuentro, la parte corpórea, el que el otro me pueda a mí llamar la atención, que el otro me desinstale? Eso tiene que ver con el encuentro, no simplemente con la conectividad. ¿Cómo hacer para pasar de la conectividad a un encuentro más profundo, a un encuentro más humano? Gracias, Padre. Estefanía, usted que vive, que siente esta experiencia Centennial, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué le quiere decir a las familias y a sus pares en el día de hoy? Bueno, lo que yo haría como conclusión es que uno como Centennials no pide que lo entiendan, porque a veces cuando uno dice, es que yo lo quiero entender, sí, pero si uno lo entienden, lo encasillan, entonces entra como en un dilema también adolescente, que no quiero que me encasillen, entonces de ahí que una de nuestras características sea la diversidad, que por eso estamos LGTQ y más, porque hay una gran cantidad de identidades, entonces también nos identificamos con muchas cosas.
pero no necesitamos como decir, es que necesitamos que nos entiendan, sino que nos dejen ser. Que me dejen ser. Profesora Mónica, hay una conclusión, qué pena que la condicione, pero hay familias que en este momento nos están escuchando y que quisieran recibir un consejo, qué pena que use la palabra consejo, en una psicóloga. Pero sí quieren escuchar una voz de aliento, de confianza, porque esto genera ruido en los hogares, discusiones que no van, que no hay lugar. Qué bueno que nos pueda dar su reflexión. Muy bien. Mi conclusión es que es una generación de la que también tenemos muchas cosas que podemos aprender como familias y como papás adultos. Hay características que nos permiten ver el mundo de una manera más amable, transitar el mundo de una manera más amable y con mayor responsabilidad. El tema de la responsabilidad ambiental, el tema de la aceptación de la diversidad, de la aceptación del otro, de la sensibilidad frente a la emoción. Pero también nos implica que tenemos que acompañar en otros aspectos. Ahorita decíamos, las generaciones hacen con lo que nosotros como generaciones anteriores les hemos dejado. Claro. Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy importante. No es que ellos son porque sí, sino porque nosotros de una u otra manera hemos venido transitando un mundo que les estamos dejando. Que me parece importante que podemos abordar en la familia. Primero, es una generación que requiere de una comunicación abierta, que requiere de una comunicación en la que a veces nos cuesta, pero ahorita lo nombrábamos como no nos escandalicemos. Ojo, no escandalizarse no significa no poner límites, que eso es muy importante en el entorno familiar y en general con respecto al manejo de o a la gestión emocional. ¿Cierto? No escandalizarnos, es no generar esa brecha o ese distanciamiento porque lo que tú me estás diciendo me parece horrible, no soy capaz de gestionarlo, de tramitarlo. Entonces una comunicación abierta es muy importante. No es una comunicación en la que yo me hago amigo, yo creo que esto aplica para todas las generaciones. Como papá puedo tener una comunicación cercana contigo sin perder mi rol de papá, claro, porque sí o sí lo necesitan. El segundo elemento es promover, enseñar una educación emocional. Pero ese elemento nos trae un reto a nosotros como papás. Y es, si yo voy a promover una educación emocional en mi hijo adolescente, pues también tengo que hacer un ejercicio de educación emocional propia. Entonces ahí es el reto también para nosotros, porque entonces hablamos de cómo fortalecemos la tolerancia al malestar, sin que pasemos los límites de lo que no es aceptable en función de la dignidad humana, ¿cierto? Y el tercer elemento tiene que ver con también la desestigmatización. Yo creo que ahí tenemos por ejemplo, los millennials hemos recorrido un camino un poquito más fácil con respecto a las generaciones anteriores, con respecto a la estigmatización en muchos temas sociales. Entonces ahí creo que también es un elemento importante que nos facilita la cercanía con esta nueva generación. Queridas familias, hemos llegado al final de nuestro programa. Creo que nos tocará hacer otro más adelante porque el tema queda en punta, porque tenemos tanto, tal vez de diferentes, pero no de distantes. Y lo decía muy bien la profesora porque hay muchas cosas que nos siguen uniendo. Hay muchas cosas que siguen dando sentido a la experiencia de vida. Lo hablábamos al principio, la música. Porque un centennial termina escuchando la misma música de una generación guayaba. ¿Por qué nos une el deporte? ¿Por qué nos une un instrumento musical? ¿Por qué nos une una emoción en particular? El baile, la danza, el teatro, la arquitectura. Y yo me quedo con eso, es mucho más lo que nos une y que eso otro que se nos puede hacer diferente no nos puede hacer distantes. Porque yo puedo vivir en la familia con todas las realidades. Muchas familias que nos están viendo dicen, entonces en mi casa está todo el abecedario. Porque hay Y, Z, guayaba, X y ya inclusive están naciendo los niños que ya nos dicen que será la generación alfa. Entonces, la convivencia familiar hay que aprovecharla porque se vuelve realmente lo que es. Un lugar donde se fragua la humanidad, donde se construye la verdadera ciudadanía. No le tengamos miedo a estos retos, hay que saberlos leer. Ya nos dijo la psicóloga
los límites que hay que poner, tener la mente abierta, no estigmatizar, no satanizar ciertas visiones, al contrario, escuchar, porque se llega a eso. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a la red Oriente TV, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, que encabeza de Luisa Fernanda, y del Consejo de Redacción, logramos que este programa llegue a sus hogares, al Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, que con ayuda del Padre Raúl, adscrito a la Facultad de Teología de Humanidades, pues cada 8 días buscamos la manera de llevar estos temas de frontera. Síganos por nuestras redes, aprovechando los centenias también para que repliquen, vean y aprendamos juntos. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.